En entender que yo lo que quería decir era expresa en vida, a tiempo y en voz alta y hagamos que tu amor y tu historia permanezcan, incluso cuando tú ya no estés. Yo pienso que en la era digital necesitamos sentir. Queremos sentir. Estamos muy cerca, pero estamos muy lejos. Desconectados emocionalmente. Muy lejos. Es impresionante que puedes estar en familia y todos en el celular. Totalmente. Me dijo, mira Marisol, lo que tú haces es arte y todo lo que en adelante, con todo lo que se viene de la inteligencia, todo lo artificial, toda la parte tecnológica, todo lo que esté hecho por humano va a ser lo que ahora valga. Y eso va a adquirir muchísimo más valor que lo que esté hecho como ya se hace todo. Marisol Silva es una mujer multifacética, madre de 3, empresaria y emprendedora, con una destacada trayectoria en diversas áreas como la comunicación emocional, el storytelling y el emprendimiento. Es la mente creativa detrás de Piel Chinita. Su empresa se centra en conectar a las personas a través de experiencias emocionales y narrativas. Reconocida por su habilidad de comunicación, ha sido elogiada por su pitch empresarial y ha recibido varios premios, incluyendo el Premio Emprendedor Coparmex Jalisco 2022. Marisol también es mentora de emprendedores y mujeres, y actualmente está cursando una maestría en negocios de innovación tecnológica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Charlas y Negocios, nuestro podcast en posgrados empresariales de la Universidad Panamericana de Campus Guadalajara. El día de hoy tengo el gusto de estar acompañado de Marisol Silva, fundadora de Piel Chinita. Ya verán qué interesante es este concepto de negocio, que es una marca que nos recuerda no solo lo importante que son las emociones, para comunicar, para mandar un mensaje. Marisol, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de tenerte aquí y bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Estoy contentísima de estar con ustedes. Pues para entrar en materia, si te parece bien, quisiera repasar un poquito el tema central desde el punto de vista de los negocios, ¿no? ¿Por qué es importante la comunicación emocional? ¿O por qué comunicar desde las emociones se está volviendo una cuestión relevante en el tema de negocios, ¿no? O cómo utilizar estas herramientas que tienen que ver con transmitir emociones para fidelizar, para construir comunidad, para comunicar efectivamente, ¿sí? Y además, ¿cómo te puede ayudar a esa construcción de marca? Lo hablábamos hace un ratito detrás de cámaras. ¿Cómo te puede ayudar también a esa construcción de la marca, ya sea de tu puesto de trabajo, de tu empresa, en el caso producto, o en este caso, como tú lo haces muy bien en Piel Chinita, pues esta conexión entre personas? Pues si te parece bien, entramos en materia. Entramos. ¿No? ¿Cómo nació? Platícanos, ¿cómo nació esta marca y cuál es la inspiración detrás de Piel Chinita? Fíjate que tuvo 2 nacimientos. El primero fue la idea, el segundo fue la empresa. La idea nació hace 15 años, ante la muerte de un queridísimo amigo mío. Estando yo en el velorio, o sea, muy absorta en mis pensamientos, en la tristeza, en todo este silencio que deja la muerte, sentí como la presencia de una amiga. Y me acuerdo mucho porque sentí cómo me tocó, porque estaba helada. La volteé a ver y me dijo, ¿sabes qué es lo único que no sé? ¿Cómo voy a soportar, Marisol? ¿Cómo voy a vivir lo que me reste por vivir sin volver a escuchar la voz de mi hermano decir mi nombre? Wow. Me quedé sin palabras. Sí, claro. Y con una necesidad inmensa de consolarla. Ajá. O sea, tenía una necesidad inmensa de decir, si yo tuviera su voz, su dolor sería menor. Y después pensé en mi hermano. Y pensé, si mi hermano se muere, voy a perder también su voz, su esencia, nuestra historia. No hay manera de que yo esté lista para pasar por eso. Me fui con Carlos, mi hermano, y le dije, necesito que me hagas un regalo. Quiero que me escribas una carta, pero no me la entregues escrita. Somos muy de cartas en mi familia. Grábamela, los 2 comunicólogos. Y entonces los 2 medio le sabíamos que a la locución y teníamos la computadorzota esta grande en la Casa Blanca con la webcam y la diadema. Le dije, quiero que la escribas, luego te grabes. Si quieres ponle musiquita, si lo sabes hacer. Y ve por un CD en blanco a la papelería, quémalo. O sea, quema tu grabación
y regálamela de cumpleaños. Quiero que este sea como un legado que me des en vida. Carlos, pero no me vayas a escribir tonterías, recuerdo que le dije. Escríbeme algo tan profundo y tan llegador que cuando yo te escuche se me ponga la piel chinita. Y a partir de ese momento nació en mí, incluso en Carlos, una necesidad inmensa de decirle a todo mundo, oigan, expresen su amor en vida. Pasaron 7 años, Elías, en que yo estuve tratando de entender cómo decírselo a la gente, porque a la par empezó la tecnología a avanzar de una manera que tú hoy puedes mandar ese audio en tu celular, en tus 4 celulares que traes, claro. ¿no? Entonces cada vez me sentía como más paralizada ante, pero ¿qué le quiero decir a la gente? Que haga un audio, en entender que yo lo que quería decir era expresa en vida, a tiempo y en voz alta, y hagamos que tu amor y tu historia permanezcan, incluso cuando tú ya no estés. Me tardé 7 años, pero pasamos por un episodio difícil, mi esposo y yo, en donde a él cierran el área de innovación para la que él trabajaba y lo liquidan. Y cuando lo liquidan, ahora digo, gracias liquidación, gracias dificultad en la vida y adversidad, porque pues llegó y me dijo, oye, pues nos queda piel chinita. Pero piel chinita no existe, le digo yo. Existe en tu cabeza, en tu corazón, claro. Y lo podemos hacer existir como una empresa y como un negocio. A partir de ahí fue su segundo nacimiento, que fue hace 7 años, en donde nace como una empresa y yo pues salgo a decir, yo les ayudo a escribir una carta y la convierto en audiocarta. Me metí a los grupos de Facebook para mujeres. Y cuando buscaban un regalo, yo les empecé a decir, yo te puedo ayudar a hacer que tu esposo llore de emoción con el regalo que yo te pueda ayudar a hacer. Y empecé a hacer audiocartas digitales. O sea, no, solo entregaba como una canción, pero en vez de una canción era una carta en la voz protagonista de la historia, ¿no? O sea, la esposa que le está hablando a su esposo, los niños que le están felicitando al papá. Y ya después, mi esposo, con toda esta maestría en innovación que trae, es diseñador industrial, es artista, me dijo, oye, ¿por qué no lo volvemos tangible? Y entonces fue creando dispositivos que hoy tenemos desde un llaverito con un QR hasta impresión 3D. Ya tenemos máquinas que imprimen lo que quieras y ahí se encapsula tu audiocarta. Peluches, juguetes, bocinas, muchos dispositivos para que puedas como entregar esta carta de una manera muy especial. Qué interesante, y digo, obviamente viendo la intrahistoria, ¿no? Como claro. dicen, de repente, cómo nació, en dónde nació, pero también esa semilla, pues, se fue ahí germinando. Y bueno, llega un momento en que tienes que tomar decisiones, sí, brota, ¿no? por una situación u otra. Ajá. Ahora, pasando al tema de lo que ya es pues, una empresa, ya tiene 7 años, está consolidada, ¿qué principios, qué valores pudieras compartirnos que has implementado a partir de esta comunicación emocional? Porque pues es muy fácil decir, no, pues yo te transmito, ¿no? Claro. Te grabo para que puedas transmitir esto, pero no es tan fácil llevarlo. Pues tú eres experta en comunicación, pero no todos tenemos esas habilidades. Y tampoco tenemos esa facilidad de transmitir o de comunicar nuestras emociones. De hecho, yo creo que es más común no hacerlo que sí hacerlo. ¿Qué principios, qué valores pudieras decirnos acerca de esta comunicación emocional? De entrada, creo que para poder hacer comunicación emocional en cualquier empresa hacia una audiencia, lo primero que tienes que estar dispuesto es a escuchar. Porque si tú solo quieres hablar y tú eres el experto, entonces tú vas a hacer las cosas como tú crees que se tienen que hacer, no como la persona está necesitando que se hagan. El primer paso de piel chinita cuando tú te acercas es, te escuchamos. ¿Qué nos quieres contar? ¿Y qué le quieres decir a esa persona? Llega desde el más romántico que quiere pedir matrimonio hasta el papá que está en etapa terminal y tiene un hijo de 10 años y se lo tiene que decir. Es durísimo, pero el sentirse escuchados y además como esto de escuchamos, no juzgamos, o sea, sin juicios. Claro. Aquí estamos como nos llamó Forbes, me encantó el artículo en donde dice, son como el FBI del amor, porque es tan confidencial, o sea, es tu historia
tan resguardada en un lugar, que esto es un valor, el sentirte seguro, el sentirte en un lugar en donde tú puedes contar que traes un dolor, porque Piel Chinita pareciera que son cartas que solo hablan de amor romántico y cursi. No, son historias de vida, y las historias de vida traen dolor entre las personas que se están entregando, han pasado cosas difíciles, hemos hecho reconciliaciones de personas que tienen años sin verse o sin hablarse, y un papá, un hijo. Entonces, escuchar, ser 100% empático sin juicios y poderlos escuchar para entonces, yo les digo que somos como intérpretes de almas, porque lo que hacemos y cuando yo busco a mi equipo es este equipo que puede como integrar con una visión cercana a la tuya, o sea, sin perder tu esencia de lo que tú quieres decir, pero dándote estructura, reinterpretando lo que quieres decir, porque te pasa que cuando tú quieres expresarle a alguien que amas con todo el corazón en 1 o 2 cuartillas, siempre sientes que las palabras no alcanzan. Claro. Entonces también esta expertise en donde ya te escuché, te entrevisté, son preguntas bien sencillas desde, cuéntame tus 2 recuerdos favoritos con tu mamá. Y entonces, pues eso es fácil contestarlo. Pero cuando te regresa una carta que está pensada en un escenario en donde es tu recuerdo, pues no te lo esperabas, ¿no? Entonces también buscamos ser muy creativos. Y yo siempre les digo, uno de los valores que tenemos en Piel Chinita es, nunca dejamos de sorprender a nuestros clientes. O sea, yo quiero que el que viva Piel Chinita antes de entregarlo ya sienta que se hizo un regalo a sí mismo, ¿no? Que todo este proceso, cuando fue leyendo su carta, cuando se fue escuchando, cuando antes de entregar, sienta como, y me lo dicen, ay Marisol, como que siento que todavía ni lo entrego y yo ya siento que ya esto fue un regalo para mí. Entonces también tratarlos a ellos como con este objetivo de que sientan en el proceso todo el amor que están tratando de entregar. Ajá. Oye, Diego, no, yo lo platicamos al principio, nosotros lo vivimos en familia sí, un poquito. Y esta parte me parece bien interesante porque si lo quiero llevar al tema mercadológico, pues es a partir de la experiencia. Sí. Entonces, pues ya en el caso nuestro, pues el motivador fue nuestro papá a partir de que él vivió primero esta experiencia. Entonces, te fue empujando a todo el mundo. Incluso yo recuerdo perfectamente los mensajes de, oigan, no han mandado su audio, no han mandado esto. O sea, se convirtió en el promotor porque ya se estaba saboreando la experiencia, pero para cada uno de nosotros. Sí, sin duda la experiencia, el vivir lo que decidiste, que al final es, pues te volviste cliente en el tema mercadológico, te volviste cliente de un producto, de un servicio. Pero si puedes decir, lo que viví fue una experiencia, 100% te va a hacer sentir, y esto es comunicación emocional. Y ahí es en donde quería ir, o sea, supongo que en los primeros proyectos, pues había, para buscar esa conexión, pues había algunas áreas de oportunidad o había unos retos o incluso probablemente obstáculos, ¿no? Que ya ahora, después de 7 años, pues puedes decir, me hubiera gustado haberlo sabido antes. Ajá. ¿No? De hecho, te platico que todo el primer año yo lo sentí en miel sobre hojuelas, porque yo lo que sé hacer muy bien es como conectar contigo uno a uno. Entonces, todo el primer año de Piel Chinita fue recibir a las personas presenciales, llorábamos y reíamos juntos, los entrevistaba así, les leía yo la carta, los pasaba a mi estudio, grababan. Pero después de eso, dije, ¿cómo voy a hacer que esta empresa pueda escalar? Y entonces me ocurrió digitalizarla. Digitalicé la experiencia y ahí es donde viene el verdadero reto del marketing emocional, de la comunicación emocional, que es cómo a través de un celular yo voy a hacer sentir a las personas. Y digitalicé toda la experiencia que tú como la viviste ya fue digital. Sin embargo, sentiste la experiencia porque pues dije, bueno, voy a hacer entrevistas escritas que el discurso de la entrevista los vaya haciendo sentir. Desde, como les digo, prepárense de esta manera antes de contestar, pónganse música, hagan esto, hagan el otro. ¿Por qué? Porque tuve la oportunidad de un año escuchar qué necesitaban mis usuarios, qué necesitaban mis clientes. Y entonces eso lo digitalicé. En donde empezaron las áreas de oportunidad fue ahí. Cuando yo digitalizo, fue increíble, Elías, porque crecí en un año 7 veces la empresa, en geografías, en idiomas y en ventas. Y evidentemente en equipo. Estructura. Y en equipo, interno, ¿no? Tuve la oportunidad de contratar escritores, de contratar editores, talento, comunicadores, creativos.
Pero entonces fue también un cómo me mantengo conectada a la persona. Donde empezó, ¿sabes?, a generarnos un reto importante es cuando la persona tiene que grabar, no siempre se siente con la motivación total o no siempre se siente o se escucha y dice, no me gusto, es que no me gusto. No nos gustamos normalmente porque nuestra voz no registra igual. Totalmente de acuerdo. Entonces, ese fue el reto. Y cómo poder seguir conectada a esas personas, cómo las motivo, qué hago. Bueno, hemos encontrado hasta hacer stickers o hacer sonidos o encontrar videos que las motiven, que yo a veces les marco o les mando un video personalizado de, vengo a echarte porras. La importancia de este regalo es que lo termines y lo entregues a tiempo. Y el poder mantener ahorita decías al principio, ¿no? ¿Por qué ahorita es tan importante la comunicación emocional? Yo pienso que en la era digital necesitamos sentir. Sí, estoy de acuerdo. Queremos sentir. O sea, estamos muy cerca, pero estamos muy lejos. Desconectados emocionalmente. Muy lejos. Es impresionante que puedes estar en familia y todos en el celular. Totalmente. ¿No? Y mandándote reels con el que está a un lado. Sí. Es impresionante, pero entonces queremos sentir. Entonces, cuando llega una marca que te hace sentir, a mí me impresionó ahora para el Día de la Madre un carrusel que aventé como muy emocional para las mamás de si tú fueras a hacer un viaje, estos son los lugares a donde me gustaría que fueras, al día que te dormiste sin culpa, o sea, con un discurso 100% emocional. Fue una locura el carrusel porque ahorita en la era digital es un aliado, las redes sociales, la tecnología, la IA, etcétera, pero yo les digo, no tenemos que olvidarnos de que tenemos que empezar a hacer inteligencia artificial emocional. Estoy de acuerdo, yo estoy muy de acuerdo contigo porque probablemente nos pueda sustituir en muchas cosas, hablando en procesos creativos o ayudarnos en estos temas operativos, pero finalmente, y lo ves, me gusta este tema y me meto y a la hora de digo, lo voy a preguntar de esta manera, claro, porque quiero que entienda el contexto que le quiero transmitir, y muchas veces es un tema emocional, ¿no? Sí, claro. Ahora, esto, pues sí, a nivel de personas, pues todo el mundo lo podemos así entender y valorar y decir, qué padre, conectarnos, ser de alguna manera incluso partícipes de lo que estás haciendo, pero ya estás también aplicando esto en las empresas. Sí. Y esa experiencia a mí me parece que vale la pena ahí profundizar, porque pues hay casos en donde pues han mejorado las relaciones humanas dentro de los colaboradores, el ambiente en la empresa, productividad, etcétera. Platícanos un poco de esto porque me parece interesantísimo. Me ha encantado que las empresas han llegado a piel chinita. De hecho, es una sorpresa para mí porque pues yo empecé en B2C, o sea, yo iba al usuario, ¿no? Y uno no piensa, y esto es un hack que tenemos que entender todos los que estamos haciendo contenido para redes, que también el que trabaja en Mattel, que también el que trabaja en Jugos del Valle, que también el que trabaja en marcas que tú dices, ay, ojalá yo le vendiera a esa empresa, también es una persona que está scrolleando en su celular en la tarde o en la noche. Y que esa persona va a llegar a ti si lo estás haciendo bien. Y es para mí súper sorprendente. La primera venta que hice así, que hicimos una cápsula para que se entregara a directivos como una invitación, un evento muy importante. No sabíamos realmente a quién estábamos vendiendo porque nosotros no le pedimos revela tu identidad, ¿verdad? Claro. Pues nos van confiando poco a poco. Pero nos decía, es que esto es para una empresa, ¿no? Y entonces es un evento muy importante y queremos llegarles, queremos que sea un contenido, además era en otro idioma, queremos que sea un contenido que les llegue porque pues va a ir a India, va a ir a un montón de lugares. Ya con el paso de los días y todo, pues ya nos enteramos que estábamos entrándole a Mattel. ¿Te está gustando este podcast? Imagínate llevar estas ideas al siguiente nivel. Conoce los posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, donde lo ordinario se convierte en extraordinario. Y fue impresionante porque todo este proceso que creamos para un usuario
que no es empresa, pues lo empezamos a trabajar con ellos y resultó que les encantó. Y no es la única empresa grande y emocionante. Hace poquito hicimos una cápsula para Jugos del Valle para alguien que estaba por jubilarse y que fue alguien muy querida, muy querida. Bueno, participaron 20 voces, 20 personas diciéndole todo lo que dejó en ellas, la huella que dejó en ellas, ¿no? Y ahora pues también hemos encontrado siempre desde el inicio que si podemos hacer que además toquen sus sentimientos, pues obviamente atraviesa muchísimo más la experiencia del usuario. Entonces, llevarlo a empresas para mí ha sido también una sorpresa porque he visto que adentro de empresas también me han contratado para que dé talleres. Hace un tiempo de un taller en HSBC porque me decían, oye, ¿cómo podemos incluso con nuestros colaboradores internos hacer campañas que les lleguen más? Yo algo que les pregunté. Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Tú sabes cuántos de tus colaboradores tienen gato y cuántos tienen perro? No, tienes que saberlo para que les hables en su idioma. Porque estas preguntas tan básicas que me he dedicado a hacer yo durante 7 años a más de 60,000 cápsulas, pues me ha dejado conocer al ser humano. Sí, por supuesto. Si tú sabes si el 80% de tus colaboradores les gustan los gatos, pues tus campañas tienen que tener gatitos. ¿Me explico? O sea, pero que otra vez volvemos al valor principal. Si tú quieres hacer sentir amor, emoción, ternura, pregúntales, escúchalos primero. O sea, ¿qué es lo que yo les digo, no? El paso 1 de Piel Chinita es, yo quería hacer legados para muerte porque yo pues lo viví en un velorio. Sí, claro. ¿Qué crees? Nadie quería comprar un legado para muerte. Porque en México decir muerte o legado, testamento es lo decreté. Es complicado. Es muy difícil. Entonces, escucharlos me parece que es algo pues que te da como todo el mapa claro de cómo tienes que hacer tu comunicación, pero escucharlos como personas. Ahora, todo esto, independientemente que sea en el B2C o en el B2B, pues tienes que transformar estas emociones en palabras. Claro. Y no todo mundo tenemos esa facilidad para expresar. Olvídate de sacar los sentimientos de alguna manera u otra para expresarlos en palabras. O ya sea por una dificultad natural al hablar. Yo soy tartamudo desde pequeño. O porque soy de pocas palabras y prefiero, o mi personalidad va en otro sentido, o porque mi vocabulario es poco extenso, ¿no? ¿Cómo traerse estas emociones a todos estos diferentes personas o empresas o entornos y ayudarles para que lo digan con palabras y que además luego te suenen como propias? Claro. Ese es un reto que me ha llevado mucho tiempo construir y que no lo he hecho sola. Me he acompañado de psicoterapeutas, me he acompañado de educadoras emocionales. Esto que tú estás diciendo, en concepto yo le llamo analfabetismo emocional. Wow. Y es que este analfabetismo con el que crecimos, que ya la generación de ahorita, yo soy mamá de 3, una centennial y 2 alfas, ellos crecen diferente, ¿no? Ya saben decir, ay, me siento enojado. Pero generaciones atrás no. O sea, era, no llore. ¿Y de qué te ríes? ¿No? Entonces, como que nos alejamos de poder poner en palabras, no nada más lo que sentimos, no nada más poder decirlo, hasta saber qué estamos sintiendo. No sabemos qué estamos sintiendo. Entonces, ha sido una construcción muy importante en las entrevistas. Si te soy muy honesta, hemos logrado que incluso en las entrevistas nosotros podamos leer qué tipo de comunicación, qué estilo de comunicación tiene mi usuario, con ciertas preguntas que yo hago. Y con ciertas preguntas que yo hago, en donde, ¿qué elegirías? ¿Este o este o este? Puedo saber, por decir así, como tipo arquetipos, en donde digo, este estilo de comunicación no necesita 3 cuartillas. Quiere un párrafo y con un párrafo él quiere sentir que lo dijo todo. Porque no quiere decir, cuando llegan a Piel Chinita me dicen como, oye, ¿cuánto puede durar mi cápsula? Te recomiendo que 5 minutos, 7. Porque es que genera esta emoción por volverla a escuchar y volverla a escuchar y volverla a escuchar. Y un mensaje claro, conciso, contundente, muchas veces va a atravesar más, ¿no? Por eso un reel dura 60 segundos. Entonces,
es muy interesante porque he podido ir construyendo y cada vez más. Incluso les hago una pregunta, no sé si a ti te tocó cuando viviste Piel Chinita, pero ahorita hacemos una pregunta de, ¿te gustaría que tu carta contenga metáforas o no? ¿Te gustaría que tu carta se preste a un paisaje sonoro en donde se escuche un ambiente de experiencia, como por ejemplo un aeropuerto, si tu recuerdo es en un aeropuerto, sí o no? Y entonces les vamos preguntando y pues cuando llega es, apéguense a mis palabras, no me le cambien nada. A veces el gran reto es que llegan de que entrevistas pero de 4 frases y que dices, híjole, ¿cómo le hago? ¿Le invento? ¿Le nutro más? Etcétera. La experiencia nos ha dado a saber y que también hay muchas cosas que asumimos como seres humanos, que si le está hablando a su hijo, hay cosas que sabemos que siente por su hijo y que se las proponemos. Y a veces pasa esto que dice, ¿no? Pues el cliente a veces sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Y claro, una vez que les llega la carta, siempre les decimos, nos puedes decir, ¿quieres quitarle? ¿Quieres ponerle? ¿Quieres ajustar? Porque entre más lo hagas tuyo y suene a tus palabras, mucho mejor. Entonces también tienen esta libertad de poder quitarle si sienten que estas palabras no las dirían en su vocabulario. Pero tratamos de apegarnos muchísimo a cómo contestaron, ¿no? Y a leer qué tipo. Hay entrevistas que me llegan de 4 hojas. Por supuesto que es alguien que tiene facilidad de palabra, que tiene muchas cosas por decir. Y eso nos facilita más el poder leer y entender a la persona en cómo ayudarlo a expresarse y alfabetizar emocionalmente. Sí, me encantó este concepto porque tienes toda la razón. Y las generaciones, yo también, mis hijos andan por ahí. Pues más, ya no sé si centennials o alfas, pero tengo millennial y centennial. Ajá. Y sí, la forma, incluso hasta para en la mesa ser políticamente correcto ya con ellos, ¿no? Es de repente entender este contexto y decir, tú estás equipado emocionalmente con ciertas cosas que yo no tengo. Claro. Y a partir de mi limitación, pues trato de expresarlo o trataré de hacer el mejor trabajo posible para entrar a ese contexto que tú sí tienes que yo no tengo, ¿no? Así es. Me parece bien interesante el concepto y el tema donde lo quiero llevar es precisamente, oye, vivimos en un país o tenemos una cultura, los latinos, que somos muy expresivos para muchas cosas, abrazadores, hospitalarios, todo lo que tú quieras, pero a la hora de revelar este verdadero yo, no está en nuestra programación por muchísimas circunstancias, ¿no? Pues, miedos, inseguridades, falta de cultura, una educación emocional deficiente o que vivimos ejemplos, ¿no? Hablábamos en un capítulo de esta abnegación, ¿no? Por ejemplo, de papá o de una mamá o de la abuela y que de repente, no, o sea, está suprimiendo todas estas emociones y sabrá Dios si las pueda llegar a expresar, ¿no? Entonces, ¿qué retos tenemos en eso? ¿Cuáles son los que tú ves como para llevar también, pues tu negocio ya tiene 7 años y pues hay un montón de medios y me decías hace un rato, pues ya tú puedes agarrar tu teléfono, claro, generar un audio, pues ya me brinco al proveedor o ya me convertí tengo el editor y puedo hacer algo con música, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué retos enfrenta en este tema tanto Piel Chinita como este concepto de comunicación emocional? De entrada, Piel Chinita siempre pensó en eso, ¿no? Te digo que los primeros 7 años que yo no emprendiera porque yo decía, pues es que lo pueden hacer ellos. Y me di cuenta de cuál es mi valor competitivo real, que es el audio lo pueden hacer, el mensaje no siempre. No. Y ni yo. Mira, me tocó como darle la noticia a mi hija como de que ya pasan de una etapa a otra, de todo el tema de la fantasía y demás. Contraté a Piel Chinita. O sea, yo le dije a mis escritores, los necesito. Esto no sé cómo decirlo. Es tan importante para mí que no sé cómo decirle a mi hija lo que le tengo que decir. Entonces, creo que mi valor competitivo y arrancó desde que yo inicié Piel Chinita y que fue como que lo que me abrió la mente. Cuando la primera mujer que me pidió una cápsula me dijo, oye, yo quiero hacerle una cápsula a mis hijos, pero no de muerte, o sea, porque yo traía esta onda como más de legados emocionales.
Me dijo, yo lo que quisiera es pedirles perdón, porque de niños, pues su papá y yo nos divorciamos y yo tengo una culpa. Y cada vez que quiero hablar con ellos, que ya están 20añeros, me dicen, ma, ya pasó, supéralo. Y no me dejan expresarme y yo tengo cosas que decirle. Perfecto, yo te ayudo. Todavía no tenía este proceso en donde yo decía, pues yo les ayudo a escribir. Y entonces le dije, listo, vente, te grabo. Pero pues no sé qué decir. Pues esto que me acabas de decir. No, pero es que no sé cómo decirlo. Ah, no te preocupes. A ver, te voy a ir haciendo preguntas. Ahí nació mi primer diferenciador y valor competitivo, que fue, es que yo te ayudo a saber qué decir y cómo decirlo. Incluso te digo a mí, porque las situaciones verdaderamente importantes en la vida y las personas a las que le haces un regalo como este son personas que quieres de verdad. Sí, claro. Que amas de verdad. Y que aunque seas el mejor escritor, yo me considero una persona que sabe escribir o que escribe padre, pero cuando se trata de decirle a mi mamá todo lo que le quiero decir, siempre sigo sintiendo que arranco la hoja, la hago bolita y la tiro porque siento que las palabras no me alcanzan. Entonces, el primer reto es seguir haciéndole saber al mundo que yo no me dedico a hacer audios. Yo les digo, yo me dedico a hacer el audio. el que contiene ese mensaje, sí, claro, que cuando tú faltes, no faltes. Yo me dedico a alfabetizarte emocionalmente para que si no sabes cómo se dice que eso que estás sintiendo es melancolía, yo te lo voy a decir. Porque yo lo que voy a hacer es poner en palabras todo eso que a ti no te enseñaron. Y la otra es que también mi reto principal, y que lo comentábamos hace un ratito, ¿no? Ahorita que estoy estudiando innovación aquí, de lo que me doy tanta cuenta es que el principal desafío es mantenerte innovando, mantenerte vigente innovando. Ahora, ¿cómo voy a hacer sentir? Porque cada vez la tecnología y la digitalización nos desconecta más, pero cada vez lo queremos más. ¿Por qué son tan importantes estas cuentas de creadores de contenidos que nos muestran su vida? Que nos cuentan cuando se sienten tristes, cuando no ganaron el premio. ¿Por qué? Porque te conectas con ellos. Entonces, eso es lo que está saliendo a hacer Piel Chinita y lo que yo recomendaría a cualquier marca, si hablamos a nivel, pues, marketing, que nos mostremos reales como humanos, ¿no? También cuando doy mentoría de pitch y cuando les digo, tú tienes que lograr que en los primeros segundos de tu mensaje, el que está frente a ti te deje de escuchar como ejecutivo, como juez, como shark, como lo que tú quieras, y te empiece a escuchar como humano, como persona. ¿Cómo lo logras? Obviamente, esto va a través de empatizar como humanos con un mensaje y una historia. Le llaman storytelling, pero hasta el storytelling lo empiezo a sentir a veces desconectado, porque a veces es discurso y no sentimiento. Entonces, si logramos seguir haciendo que el storytelling tenga emociones internas, creo que eso es lo que nos conecta, ¿no? A que nos escuchemos como personas. Ahora, ¿y hacia dónde vamos? O sea, hablamos de este reto que tiene la automatización y la facilidad, incluso la propia inteligencia artificial, lo mencionabas hace un momento, ¿no? Ya te tienes que andar cuidando hasta no te dejas el audio, claro, porque ¿no? ¿Hacia dónde va? Si bien tocaste un tema muy interesante ahorita, estas generaciones están ávidas. Yo lo digo mucho en clase porque tengo alumnos entre los 18 y los 20 años en licenciaturas, y luego en maestría también, que también traen algunos un tema ahí a veces con las emociones, y yo les digo, no es su culpa, la verdad es que la culpa es nuestra, la generación que normalmente somos sus papás o son sus abuelos, en donde les generamos un vacío emocional, a veces involuntario, ¿no? Yo veo, pues, muchos crecieron en la época en donde pues ya no era mamá en casa de 100%, sino que tenía que contribuir en el tema. Entonces, pues a lo mejor la tableta, ya ni siquiera la abuelita, la nana, etcétera, pues era un medio digital y estás acostumbrado a hacerte inmerso en eso, y que de alguna manera también dicte tu estado emocional, el contenido que estás consumiendo. Así es. ¿Hacia dónde va este tema? A mí me parece que además a nivel de desarrollo personal es muy interesante, pero pues nos vamos a encontrar con
con personas que a lo mejor tienen un grado de autómatas emocionales, ¿no? A partir de los dispositivos. Sí, vienen generaciones interconectadas de una manera, o sea, al 100% con el mundo digital y esto ahorita que decías que hasta puede dictar cómo nos sentimos y no nada más a nivel emociones, hasta a nivel químico. O sea, todo el tema de la falsa dopamina que te genera, todo el tema de lo que puedes estar sintiendo con todas las sustancias internas, es un desafío. Yo te quiero contestar con una historia de una pregunta que le hice a un experto en inteligencia artificial. Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrevistar a Carlos Matz, que es alguien que sabe mucho del tema, y le conté que es piel chinita, ¿no? Y yo le decía así, agüitada, agüitada por mi futuro, ¿no? O sea, yo decía, es que cada vez más una IA va a poder hacer lo que hace piel chinita y a lo mejor ni se va a ver la diferencia, ¿no? Y le decía yo, ¿crees que vale la pena, Carlos, que yo siga trabajando en este proyecto que genera encuentros reales, humanos? Y él me contestó con algo que creo que es lo que responde el por qué seguimos queriendo sentir y ser personas con emociones. Me dijo, mira, Marisol, lo que tú haces es arte. Y todo lo que en adelante, con todo lo que se viene de la inteligencia, todo lo artificial, toda la parte tecnológica, todo lo que esté hecho por humanos va a ser lo que ahora valga. Y eso va a adquirir muchísimo más valor que lo que esté hecho como ya se hace todo. Entonces, creo que como marcas y como empresas, seguir defendiendo la parte humana, el talento humano que está detrás, a mí honestamente, y te lo digo honestamente, todavía la IA y la pagada, porque por supuesto que tengo mi asistente pagado, todavía no me da un escrito como se me ocurre a mí. Todavía no. Sé que vamos hacia allá, sé que va a aprender de mí, sé que, etcétera. Pero todavía la experiencia humana hace que el que yo pueda conectar contigo a través de mi comunicación como humanos, todavía nada le compita. Porque yo he vivido, yo he perdido personas, yo he amado, yo he soñado y eso nos hace conectar. Es un contexto en particular que te permite a lo mejor explorar una experiencia a partir de eso. A partir de la experiencia, exactamente. Sí, a mí me gusta mucho la música y la parte creativa. Y ese mismo tema también lo hemos platicado con algunos y la conclusión es esa, es arte. Es arte. Y podrás decirle, oye, mira, toma esta influencia a esto y le podrás dar los lineamientos técnicos, pero esos matices que tiene la creación, claro, de contenido artístico. Y la emoción que le pusiste cuando compusiste esa canción. Hay una intencionalidad. Claro. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Y qué bueno que lo mencionas, porque además, ahí repasamos otro tema de, pues no le tengamos miedo tampoco a esta parte, más bien, cómo lo podemos integrar. Que hacernos aliados. Para facilitar el proceso, porque a lo mejor para otros puede ser una alternativa. ¿Sabes qué? Pónmelo en 3 palabras y el asistente nos va a ayudar a ciertas cosas para prepararnos en la entrevista, ¿no? Exacto, exacto. Por poner un ejemplo. Sí, yo creo que tienes mucha razón y me gustaría decir, hace ratito decías, ¿no? Como a lo mejor alguien sí pueda elegir hacerlo con IA, hacerlo que se lo escriba algo ya rápido, de inteligencia, etcétera. Y yo pienso, y siempre les digo, háganlo. O sea, si lo vas a hacer conmigo, o lo vas a hacer con una inteligencia artificial, o lo vas a hacer con tu manita y un cuaderno, hazlo. Hazlo, porque la gran diferencia que hace Piel Chinita es que tú solo no lo haces. No te das el tiempo de conectar realmente. Si tú lo quieres hacer solo, siempre les digo, hazlo. O sea, es más, hasta te digo cómo lo hagas. Porque lo que pasó, y en tu experiencia de Piel Chinita, la experiencia y todo eso, tú no supiste si lo escribí yo o lo escribió una inteligencia artificial. Pero cuando tú llegaste y entregaste ese regalo y se generó un encuentro real, en vida, con una persona que amas, a través de un discurso que salió de tu corazón,
ese es el encuentro que vale. Y eso es lo que tenemos que estar logrando las marcas, que los seres humanos nos volvamos a sentir conectados, sin un celular en medio. Y yo creo que incluso a partir de la tecnología, lograr esto es el desafío principal. Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo una vieja frase que por ahí decía mi papá cuando estábamos jóvenes, y decía que el teléfono, por en aquel entonces, servía para cortar distancia, no para alargar conversaciones de manera innecesaria. Wow. O sea, era así como su frase, ¿no? Y me parece que hoy en día estamos en esa convergencia con la tecnología. Estamos demasiado tiempo inmersos en ella, pero sin un sentido de utilidad o de avance o de practicidad, ¿no? Entonces yo creo que estos pequeños momentos de me desconecto para conectarme o para reconectarme conmigo mismo o con alguien más, pues podemos utilizar estas experiencias a partir además de quien lo vive, ¿no? Ya no solo es la experiencia del legado, ese que hablábamos al principio de esta charla, ¿no? Sí. Sino que es la experiencia tuya a través del negocio y de los miles y miles y miles de clientes que te han ido esto yo no lo había sentido y lo estoy sintiendo a través del otro, ¿no? Y sin saber cómo se llama, lo estoy sintiendo. Me encantó tu frase, me la llevo. Me desconecto para conectarme. Sí, y digo, te lo digo porque todos somos iguales. Yo te puedo mandar un mensaje muy bonito por WhatsApp, pero no significa nada. Exacto. O sea, está ahí y a lo mejor lo ves y a lo mejor no lo viste, ¿no? Entonces, así es. Entonces, me parece muy interesante. Lamentablemente estamos ya en tiempo. Sabemos también que tu tiempo es complicado y la verdad es que nos da mucho gusto y te agradecemos mucho que estés con nosotros. Los invitamos a que sigan a Marisol en sus redes, vivan la experiencia, no está patrocinando ni mucho menos, la verdad es que se los decimos honestamente, vivan la experiencia y sobre todo conozcan el modelo de negocio, y si tienen la oportunidad de conocer a la persona como me ha tocado bien esta experiencia de compartir contigo, pues generamos este vínculo y este aprendizaje. Marisol, muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias a ti y a ustedes por la invitación, de verdad. Muchas gracias, me encantó estar con ustedes. Esta es tu casa, digo, no por aquí estás, pero seguramente esto nos dará para seguir explorando temas en un futuro. Por favor, si tienen oportunidad, denle clic ahí a la campanita para seguirnos en nuestros diferentes contenidos, tanto en YouTube como en Spotify, y nos sigan en nuestras redes sociales. Mi nombre es Elías Páez, estamos entre charlas y negocios.